Digital Circus te está mintiendo. Se hace pasar por una caricatura normal, pero en realidad es muy siniestra y está hecha para lavarte el cerebro. No te vayas, no va de eso el video. En realidad, a lo que me refiero es que la serie te miente con mucho de lo que plantea. Pero vamos por partes, empezando por su propuesta visual. Está muy bien producida, muy bien animada, tiene presupuesto. Pero luego hay errores visuales básicos, desde tomas que no están centradas hasta un contraste de color nulo que hace muy mátame la vista esta serie. Luego mejora, claro, pero igual existen otros elementos extraños, como por ejemplo la carencia de música a lo largo de los episodios. ¿La había notado? No puedo creer que Cosmo terminara así. No te ofendas, Kinger, pero siempre pensé que tú serías el próximo. Gracias. Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada. Imaginen que yo empiezo a hablar así, de forma pausada, sin sonidos de fondo, haciendo miraditas depresivas y con grandes silencios. Pues sería muy incómodo. Pero eso es en parte lo que la serie está buscando. Admito que antes esta me parecía una mala serie, pero por una razón muy concreta. Yo quería compararla con otras caricaturas populares. Hora de Aventura, Steven Universe y, si es para adultos, no sé, BoJack Horseman, Rick y Morty. Pero cada vez que intentaba hacerlo me topaba con que Digital Circus es exageradamente seca en comparación. Aunque comparta las bases, tiene humor, personajes de caracterizaciones definidas, tramas episódicas, pero nada cuaja de la misma forma que en otras series. Los personajes están hechos como en cualquier caricatura, tienen personalidades muy marcadas y con contrastes definidos. Esto normalmente sería para generar dinámicas, las cuales crearían comedia, y en los casos más complejos, química entre personajes, o choques que revelen aspectos psicológicos de ellos. De allí es que surgen distintos arquetipos de agrupación de personajes, normalmente hechos a base de contrastes: el optimista y el amargado, el listo y el tonto, la extrovertida y la introvertida, el ventajoso y el ingenuo. Pero aunque en esta serie existen esos contrastes, no hay dinámicas. O más bien, las dinámicas son tan reducidas que la interacción entre ellos termina resultando muy seca. Está Gangle, que quiere ser feliz, pero nunca puede y termina callada casi siempre. Kinger, que está loco, pero no loco divertido, como el Rey Helado, mayoritariamente significa que se la pasa sufriendo en silencio. Zubul, que está casi siempre ausente y tiene una muy seria depresión. Ragata, que finge ser feliz, pero siempre ninguneada y relegada. Pomni, que es Pomni, luego la hablamos. Y Jax, cuya única dinámica es torturar a sus compañeros por diversión. ¡Qué serie más sádica! Y algunos me dirán, pero David, igual la serie tiene comedia. Y sí, tiene humor, pero es uno exageradamente crudo aún así. No solo porque cada chiste tiene alguna implicación oscura y perturbadora detrás, pero porque en general la forma en que son planteados no es tanto absurda, sino insípida. Y sé que lo que es gracioso cambia de persona en persona y es subjetivo. Pero creo entender que de todas formas, los chistes de esta serie están simplemente estructurados de una manera en que no suele ser divertida. La serie constantemente crea estos silencios incómodos que alargan los chistes. ¡El reino cañón caramelo los necesita ya! ¿Eh? No, gracias, trato de dejarlo. Y se niega siempre a terminarlos a tiempo, incluso sobreexplicándolos la mayoría de veces. Ahora no quiero ayudarte. Oh, siempre pierdo. ¡Sí! Oye, Kinger, ¿a dónde ataste esa cuerda? No lo sé. Déjame ver. ¿Ven? Y luego, cuando hay interacciones que podrían generar choques con algún ápice de comedia, el show se lo toma muy en serio y niega siempre la oportunidad de relucir contrastes divertidos entre ellos. Mira, Pomni, ya le caemos bien a la princesa. No soy una niña, no me trates como a una. Por Dios, ni siquiera dio miedo. ¿Qué? ¿También te da miedo la aspiradora? Oye, sé bueno con ella, no está pasándola nada bien. Simplemente, para una caricatura, es demasiado crudo. Pero no es necesariamente malo. A esto me refiero con que la serie miente, pero consciente hasta cierto punto de su mentira. Hasta cierto punto, porque creo que no habría forma segura de saber cuánto es realmente intencional, pero dada la premisa de la serie, queda en cierta forma. Digital Circus no solo rompe expectativas de lo que una serie animada debería de hacer, pero incluso rompe cánones narrativos.
La forma clásica de estructurar una caricatura es con aventuras episódicas, evidentemente por el formato que se usaba en la época de la televisión. Lamentablemente esto limitaba a los artistas a tener que contar historias autocontenidas, aunque las limitaciones también les movían a aprovechar estos formatos lo más que pudieran, para contar mejores historias en el menor lapso de tiempo. Fue con la ola de series animadas de mediados de los 2000 a inicios de los 2010 que la fórmula empezó a volverse más complicada, pues las historias episódicas empezaban a crear de forma sutil y progresiva grandes eventos. Esto generó series muy bien estructuradas que planteaban a sus personajes, dinámicas, escenarios y contextos de forma gradual a través de su formato episódico, para así poder crear la base que justificaría la existencia de los arcos más grandes a venir. En cuestión de calidad es una fórmula ganadora, pero para alguien que no esté dispuesto a dar su tiempo a un par de temporadas de capítulos sin trama a gran escala, pues podría serle aburrido. Y para un autor es posible que también le pueda hacer un lastre si es que quiere ir directo al grano. Con la obsolescencia de la televisión, este tipo de formatos entran ya en una especie de anacronismo, pues ya no hay un propósito como tal en tener que seguir este tipo de lineamientos. Ahora puedes ver los episodios en un servicio de streaming y no hay necesidad de que estén realmente autocontenidos. La libertad de esta estructura ha generado en los nuevos autores de caricaturas el deseo de ir más rápido al punto que quieren contar, pero para que sea de calidad necesitarían reinventar la fórmula. Pues aunque fuese por limitaciones de las cadenas de televisión, el formato episódico sí que terminó fungiendo un rol bastante importante en aquellas series. Sin aquellos capítulos en donde, entre comillas, no pasaba nada, no habría el tiempo suficiente de conocer los contextos de cada caricatura. Por lo tanto, los nuevos creadores se quedan hoy con un dilema. ¿Qué hacer? ¿Intentar una historia pseudo-episódica como lo eran en antaño? ¿O desecharlo todo, ver qué sucede, ahí nos la apañamos, como Hazbin Hotel, ay, deja abrir la ventana, váyanse mosca? Digital Circus presenta una especie de tercera vía, pero es una tan rara que solamente funciona por su premisa. Recapitulemos. ¿Qué es todo lo que una caricatura episódica nos puede introducir a través de sus capítulos autoconclusivos? Bueno, pueden ser dinámicas de personaje. Sin embargo, Digital Circus, como ya vimos, reduce sus dinámicas a interacciones crudas, así que eso ya no aplica. Puede ir introduciendo el conflicto principal del protagonista. Solo que el conflicto de Pomni ya está totalmente introducido en el episodio 1 porque su drama central es existir. Así que tampoco aplica. ¿O qué tal introducir el mundo? Pues acá la realidad es una ilusión sin consistencia, así que da completamente igual. Pero vamos más allá y comparemos la estructura de un capítulo habitual de Digital Circus con el de alguna otra caricatura. ¿Qué tal si usamos de ejemplo Steven Universe. Está este episodio llamado Steven se pone serio en la primera temporada, el cual nos introduce como premisa una misión sobre ir a un templo para conseguir una gema del Clash of Clans o algo así, no sé. Una de las tantas gemas corruptas que hay, pues. El punto, esta trama está bien, pero le falta algo para ser de un capítulo realmente sustancial. Puede que con comedia o acción se haga más entretenido, pero para ir más allá, necesita de drama personal. Así que la premisa de ir a este lugar es lo que detona en Steven la preocupación de querer tomarse las cosas más en serio. Este conflicto permanece una vez la trama se va desarrollando, haciendo que él se dé cuenta en el viaje de que no es tan maduro y capaz como él quería creer. Ese aprendizaje es lo que hace que recuerde un evento del pasado en el que tampoco pudo igualar sus propias expectativas, y ese recuerdo es el que logra completar la misión en el templo. Simple, sencillo, pero funciona de maravilla. Son dos conflictos, uno físico y el otro psicológico, en el que ambos se entrelazan y el psicológico contribuye al cierre del físico. Este episodio es quizá uno muy básico, pero su estructura aplica también para los de temas más complejos. Ahora, Digital Circus de base hace lo mismo. Podríamos decir que hay una trama física, que son las misiones de Kane, de la cual surge un problema personal. Pero la diferencia radica en la naturaleza de este. Mientras en el ejemplo de Steven Universe la aventura hace que Steven aprenda algo, lo cual soluciona la trama en la que los personajes están envueltos, en el circo digital la relevancia de esa trama física es nula. Existe meramente como una excusa para que haya terreno en el cual los personajes divaguen sobre sus conflictos emocionales, pero nada más. Los objetivos de Kane no son relevantes en la trama emocional. Hasta cierto punto están, de hecho, desconectados.
Tomemos de ejemplo el segundo episodio. La trama es ir a un mundo de dulces y ayudar a esta princesa con unos bandidos, pero el conflicto personal de Pomni no tiene nada que ver con ese objetivo, ni con su resolución. Para justificar que la misión terminó, hay una subtrama donde otros personajes solucionan las cosas en segundo plano. Todo para que al final el único fin que Pomni se propone a mitad del capítulo sea literalmente destruido frente suyo. O sea, dentro de la estructura clásica, el mundo plantearía un obstáculo para llevar a un aprendizaje. Pero aquí el obstáculo no está dentro del mundo, es el mundo en sí. Así que cualquier objetivo que se plantee es secundario, no importa como tal, ya que la cuestión dramática central de la serie desde el momento 1 no es resolver los objetivos que pone la realidad, sino intentar afrontar el hecho de que la realidad plantea objetivos. Y claro, por ejemplo, Hora de Aventura también tiene problemáticas existencialistas y más ambiguas, pero para poder formularlas, usualmente utiliza una estructura clásica también. En el episodio de El Cometa, Finn duda del significado del mundo mismo, pero la meta en la trama no es obviada. Se resuelve el conflicto del cometa una vez Finn resuelve su problema existencial. Aquí, en cambio, no sucede eso. En todo caso, antes que ofrecer soluciones, lo que Digital Circus hace es añadir más obstáculos en el final de sus episodios. Sí, quizá Pomni salió de la mansión, pero Kinger ya no es consciente de su realidad otra vez. Sí, se acabó el día de empleo, pero Gangle fue atropellada y no tuvo el desempeño deseado. Si aquella estructura clásica estaba hecha para mostrar una dinámica de aprendizaje, el circo digital usa esta otra para más bien plantear que no existe nada que aprender. La protagonista, Pomni, es también introducida de una forma bastante rara. Normalmente los personajes protagónicos de estas caricaturas son introducidos principalmente con rasgos positivos, obviamente con la finalidad de generar empatía en el espectador hacia sus metas. Pero en el caso de Pomni es al revés. Ella es introducida más bien con lo negativo, como alguien confundida, sin rumbo, deprimida, temerosa y hasta incluso egoísta, pues cuando Ragatha le pide su ayuda en el primer episodio, ella prefiere no dársela para así salvarse a sí misma. Normalmente esto es lo que causaría rechazo hacia un personaje, pero en este caso es a lo que la serie está apelando. Sí, ella se introduce con casi que ninguna buena cualidad y a lo mucho solo cuenta con buenas intenciones, pero su conflicto simplemente muy real. La lucha contra el mero hecho de existir, de querer declarar como valiosa su existencia. Los rasgos negativos de Pomni son los que en una narrativa clásica sería motivo de desarrollo de personaje, pero acá no es el caso. Ella es así. ¿Y qué? De todas formas, es la realidad la que le fuerza a ser de esta manera, a hacer algo que no eres o a ser alguien que no quieres. ¿Es egoísta? Tal vez, pero igual no hay chance para el yo en la vida. Así que, ¿por qué no mejor intentar ser fieles a quienes somos? Es preferible querer ser libre del obstáculo que es el mundo, a tener que seguir sus designios de supuesto aprendizaje. Dado que el mayor y único antagonista de esta serie es la realidad misma, Kane, arquitecto de esta, es la imagen de todo cuanto está mal en ella. Él funge como alivio cómico, pero asimismo como una representación de Dios. Bueno, no, a ver, no exactamente. Más bien, como una representación de un concepto de Dios. Sí, creo que eso es más acorde. Dado que la realidad es presentada como absurda, solo podría ser creada por un Dios absurdo, pero en su absurdo aún así impone reglas, objetivos y directrices. Da forma a un mundo incoherente, pero fuerza coherencia sobre este. Es, en todo caso, una representación del mal que hace fingir un propósito o razón de ser en la realidad. Y sí, este es un mundo ficticio, digital, no es el mundo real como tal, pero todo funge como una metáfora de lo real. Tanto que la propia Pomni dice lo siguiente: La gente se sentía igual en el mundo de donde vengo. ¿Ven? Es una serie de filosofía nihilista, en donde el mundo es caos, y por ello que rompa tantos cánones visuales o narrativos, va de la mano al final con la incoherencia que quiere plantear sobre la existencia misma. Al final, el propósito no es más que una ilusión, por lo que aquello que más imperará será el acto de voltearse a ver a uno mismo. La única progresión o desarrollo en esta serie es la de descubrir la mentira con la que cargan sus personajes.
cómo estas personalidades caricaturescas y exageradas no son más que máscaras. Una vez Pomni ve que existe algo de humanidad en estos personajes al lamentar la muerte de Cosmo. Es un final que a muchos les conmovió, pero debo admitir que a mí nunca me pasó. Y me decían cuando el capítulo salió, no, pero está muy lindo y muy padre, es belleza pura y dura, pero no podía sentir alegría sino pena con el final. Para mí siempre su emotividad se sintió trunca. Sin embargo, me hacía falta entender el por qué. Al inicio se me ocurrió pensar que era debido a algún problema de escritura, que no estaba bien construido, que era forzado porque pretendía mostrar humanidad en personajes que nunca habían sido tan humanos antes en la serie. Pero me di cuenta después de que ese era precisamente el punto. Sí, los personajes no habían mostrado ni ápice de humanidad, pero resulta ser parte de las máscaras que tienen para protegerse de la realidad y evitar su abstracción. Todos son revelados eventualmente con capas más profundas, por lo que este momento en el que Pomni se siente salvada de caer al vacío no es tanto porque ahora confíe en ellos, o siquiera porque les perciba igual de humanos que ella misma, sino porque es el momento en el que empieza a poder considerar que existe algo más allá de lo que aparentan, aun si ni siquiera sepa qué pueda realmente ser. Su percepción es, a fin de cuentas, la misma que la del espectador. Todos son extrañas caricaturas alienantes, pero el que lloren por Cosmo es el punto de partida para empezar a ver que a lo mejor en el fondo es lo contrario. Por lo que sí, este momento se puede sentir trunco, pero porque está incompleto. Pese a lo que podría llegar a sugerir la metáfora visual, no es que Pomni sea salvada como tal, solo tiene ahora algo de lo cual sostenerse. Pero eso no es tampoco una respuesta definitiva. No conoce a sus compañeros aún. No es una forma de salir de aquel pozo, sino solo de no caer más. Otra diferencia sustancial con las demás caricaturas a la hora de plantear cada episodio es que, dado que en Digital Circus la problemática central es la realidad misma, siempre que los conflictos de los personajes salen a la luz, no tratan exclusivamente sobre ellos. Ya lo hemos visto, la serie niega el aprendizaje, por lo que siempre se tratará de resaltar la culpa de aquello externo, del mundo. Y es en esta dinámica que la serie, en vez de crear tramas para desatar aflicciones de las cuales los personajes se harán responsables con tal de evolucionar, niega la responsabilidad, al convertir todo momento emocional climático en un desahogo. Momentos que duran minutos de solo hablar y contar penas, de forma cruda y directa. Y por supuesto, no es como que en las otras series no existan momentos íntimos entre los personajes, pero nunca de la forma en que Digital Circus lo hace, porque existe siempre un contexto externo que se desarrolla a la par que el interno. Esta serie, en cambio, solo ¡pam! Ahí está, directo, pone personajes desahogándose de repente sin sentir la necesidad de tener que desarrollar nada externo porque total, el contexto ni siquiera importa aquí. Esto hace sentir a los episodios con una dosis de realidad que puede incluso ser incómoda, o en mi caso, hacerme sentir que estoy directamente irrumpiendo en la privacidad de los autores. El punto al final es ignorar todo aquello que existe alrededor del yo, para así regodearse en un sentido de víctima hacia el mundo. Y puede sonar feo, pero creo que la mejor forma de llamarla es una narrativa de autoindulgencia. Normalmente esta es considerada una cualidad negativa, pero Digital Circus no sigue una moral convencional. La sociedad occidental ha estado profundamente influenciada por las ideas del cristianismo, en donde poner a Dios sobre uno mismo es virtud. No por nada es un sacrificio, aquel que funge de estandarte en la religión. Pero esta serie reniega del sacrificio. Y no lo digo solo porque Pomni sea egoísta, o porque en este gag Kane salga como Diosito en un vitral así todo cristianote, pero lo digo sobre todo por el cuarto episodio, el cual creo es el que más en claro deja este mensaje. A partir del funeral a Cosmo, la serie empieza a desarrollar esta idea de que todos los personajes tienen en realidad una humanidad oculta tras su fachada. Empezando por Kinger, quien antes parecía solo un demente, ahora se nos muestra como alguien con penas propias, quien tuvo lazos alguna vez, pero se le fueron arrebatados. Luego, en este cuarto episodio, se nos enfoca principalmente a Gangle, pero ya iré a él, porque creo que el capítulo no es solo su historia, pero también, de forma sutil, nos muestra los primeros indicios de humanidad de Ragatha o Jax. En mi opinión, es el episodio mejor logrado de toda la serie, por una razón. A diferencia de otros, en donde llegan a ver subtramas sin rumbo ni interés, acá todo está conectado por su tesis. Lo que comparten todos los conflictos de personaje es un mismo sentido de opresión
por un mundo que exige una forma de ser. Sí, bueno, la trama de Ragatha la menos seria de todas, pero la señalo porque es en un instante en el que llegamos a ver en su estado drogo un atisbo de egoísmo. Me estás irritando. ¿Por qué siempre eres tan irritante? Dejando en claro su máscara de falsa amabilidad, pero una también como la que tiene Jax, quien por primera vez vemos triste e incluso más introspectivo de lo usual, porque su coraza ha sido desmantelada. Vemos que su sadismo resulta ser solo una manera de intentar sobrellevar la existencia, pero siendo en el fondo vulnerable. Lo es concretamente cuando el mundo le ha impuesto un deber y unas reglas que seguir. De eso va el capítulo. Yo contra el mundo, como toda la serie, pero aquí más que nunca. El planteamiento de literalmente usar un escenario de la chamba es debido al deseo de Gangle de volver a un rol como el que solía tener en la vida real. Y no solo es ella quien da la idea de hacer una misión de empleo, sino incluso pareciese estar en su elemento en este contexto, tanto que termina imponiendo las reglas del juego sobre los demás. La idea de las máscaras del personaje cobra un verdadero sentido aquí. La única dinámica que había tenido con estas a lo largo de la serie es el de quererse poner la careta feliz pero nunca poder porque se la rompían. Y nadie la quería y todos la odiaban y mejor se iba a comer un gusanito. Pero acá, el capítulo comienza autoconsciente de la insistencia de esa dinámica. Subu le hace a Gangle una máscara feliz de material más resistente, para que así no se vuelva a romper. Por supuesto, es también una metáfora. La fragilidad de las máscaras es como la fragilidad emocional de Gangle, quien ahora usará una menos propensa a romperse, buscando firmeza en un rol el cual sostener. Una falsa identidad es su manera de verse resistente ante el mundo. Se da a entender que es así como ella entendía la supuesta felicidad en el mundo real. Le emociona porque aquella máscara le traía una sensación de seguridad, pero todo a costa de fingir que no existía una más frágil tras aquella que quería sostener. Así que es debido a entender aquello como el sentido de la vida que imponen los demás esa dualidad. Por eso aparecen las dos máscaras en el video de entrenamiento de Jax. Y el contexto de una chamba es, pues, aunque chistoso, una muy buena metáfora también. Porque a fin de cuentas, ¿qué es un empleo? Sino parte de una estructura jerárquica, la del capital, pero tal como la estructura jerárquica presente en nuestra relación con la realidad o incluso con Dios. Sí, se trata también de un sistema incontrolable que suprime nuestro ser y nos obliga a seguir reglas, tal como Kane lo hace en cada capítulo. Su relación con las personas del circo digital es como la de un gerente con sus empleados. Pero incluso el conflicto de Gangle con su máscara en este capítulo es también visto en Kane. Cómo hace lo mismo para no romperse ante el hecho de que en realidad sabe en el fondo que sus imposiciones son totalmente absurdas, encomendándose a un propósito sin sentido. Pero detrás de toda mentira hay una verdad. El clímax del episodio muestra lo que creo yo es la perfecta síntesis del mensaje de esta serie. Gangle finalmente se deshace de esa máscara, deja de fingir tener seguridad de las cosas y abraza su máscara de tristeza. Con base en una excelente narrativa visual, se nos muestra que ella es, irónicamente, más feliz con la máscara triste. Lo dije antes, pero lo repito de nuevo. El mensaje de Digital Circus es la autoindulgencia. Y suena mal, pero porque en la sociedad prima una moral de sacrificio, deber y responsabilidad. Esta serie, en cambio, no sigue esa moral. Toda responsabilidad es mostrada como una imposición, y el deber es una máscara para fingir firmeza en este mundo. Sin embargo, lo que en realidad somos no es más que entes frágiles, con incertidumbres, penas y tristezas. Egoístas, pero que podemos intentar salir a flote si entendemos el egoísmo que mutuamente compartimos. No es una respuesta, es un intento de declarar la existencia propia, pero bajo una premisa prácticamente solipsista, pues como ya vimos, no hay ni dinámicas entre los personajes. La idea es clara, todos estamos solos, pero quizá se pueda vislumbrar el hecho de que compartimos soledad. Pero luego, tras que Gangle se libera de su máscara, ¡pam! Un camión la asesina y sale de la misión que hizo de forma perfecta con una derrota por no soportar la presión del trabajo. Y Kane le dice que debía de soportarlo porque ese era su deber. Ella responde afirmativamente a ese rol y se perpetúa la constante de que incluso si intentamos hacer algo padre en la vida, esta nos va a hacer cachitos porque la realidad está bien del nabo. Sí, bueno. Al final, la mayor mentira de Digital Circus es simplemente fingir que es una caricatura. No es divertida como aquellas.
todo lo vuelve incómodo, y la esencia cruda de sus interacciones hace de todas ellas demasiado reales. Así como los personajes llevan máscaras, la serie misma se sustenta en atraerte con una fachada, pero bajo la cual se oculta un relato altamente subversivo. Les voy a ser sincero ahora, de mi parte no resueno del todo con este mensaje, pero igualmente entiendo el sentimiento de la serie, porque al final también me parece que su tema es, hasta cierto punto, necesario. En la metáfora religiosa, esta historia estaría principalmente apelando a la oscuridad. Lo digo porque la connotación de la religión de esta suele ser precisamente lo que Digital Circus tanto quiere abrazar, el yo. Y creo que los autores estaban totalmente conscientes de ello. No solo porque la máscara triste de Gangle tenga los ojitos así bien oscurotes, bien void, a diferencia de la máscara alegre, clara y con pupilas, pero el tercer episodio es muy explícito en esto. Kinger le dice a Pomni que su esposa solo estuvo más tranquila una vez se encontró en la oscuridad, y él recobra la conciencia solo envuelto en las sombras. Es una serie que invierte los roles de lo positivo y negativo, pero repito, entiendo el sentimiento. Porque al final, es verdad que las ideas de responsabilidad y propósito pueden hacer que te pierdas de sentir, viviendo por inercia, sin voltear a verte a ti. Y abrazar ese ego puede a veces ser lo que necesitamos, aunque el mundo reniegue de ello. A veces solo queremos sentir nuestra propia tristeza y dolor, y es válido también. La serie igualmente reniega de la capacidad de poderse levantar. Cree en el intento de hacerlo, sí, pero no en una respuesta ni un momento de felicidad concreto. Pero eso también tiene su dosis de verdad. La vida no es clara muchas veces. Existir en la incertidumbre es normal también. Así que dependerá de cómo cada quien lo vive. Si algo dejan claro este show es precisamente eso. Hay un sinfín de formas de existir. En contrario a tantas historias que nos quieren aleccionar y plantear arcos claros de aprendizaje, de tanto en tanto está bien reconocer que no todo es siempre así, aunque igual se puede hacer el intento. Uno que cada quien hará de forma diferente. Pero eso también es parte de existir. En este asombroso circo digital. Igual yo creo en Dios y en el ajuste fino universal, y que todo tiene sentido y propósito en la vida, ni que fuéramos unas moscas. Ay, espera, creo que arruiné el momento, ¿verdad? Perdonen, disculpen, se me escapó. ¿En qué estábamos? El circo digital es tan profundo y oscuro a la vez. Bueno, ya, váyanse a sus casas ya. Perdió todo el sentido este video. Uy, espera. ¡Como en la vida misma! ¿Les gustó el video? Den like, suscríbanse y comenten si les interesaría otro análisis a Digital Circus. Una vez salga el capítulo 5, claro, no lo sabemos aún. O de lo contrario, si gustan un análisis de alguna otra serie, pueden comentarlo. Sin nada más que decir, nos vemos, cambio y fuera.